Hola, mi nombre es Karen Avendaño y en esta ocasión vamos a hablar sobre la fiebre aftosa, siendo este el cierre de la secuencia que llevamos sobre algunas enfermedades zoonóticas. La fiebre aftosa es una enfermedad viral contagiosa causada por el virus Picornaviridae que afecta a animales de pezuña hundida como bovinos, caprinos, ovinos y porcinos, siendo esta una de las enfermedades más devastadoras de la ganadería mundial. Se transmite por contacto directo con animales infectados, aire, alimentos y equipos contaminados, haciendo que se propague rápidamente entre rebaños. Los síntomas incluyen fiebre alta, formación de vesículas y ampollas dolorosas alrededor de la boca, lengua, boca, hocico y pezuñas. Esta vesícula, al romperse, genera úlceras, causando salivación excesiva, cojera severa, dificultad para comer, pérdida de peso y disminución de producción láctea. Esta enfermedad genera enormes pérdidas económicas por la reducción de productividad y restricciones comerciales. El control de esta enfermedad se basa principalmente en vacunación masiva, vigilancia epidemiológica, cuarentenas, sacrificio sanitario y, por último, estrictas medidas de bioseguridad en las ganaderías. Por último, espero que les haya gustado esta serie de videos educativos. A continuación los voy a dejar con mis compañeros, los cuales van a profundizar un poco más del tema. Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a tratar sobre fiebre aftosa. Mi nombre es Lacey Juliana Celas. Mi nombre es Angie Isabela Rodríguez. Como dijo anteriormente mi compañera, la fiebre aftosa es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a animales con pezuña hendida. Nos enfocaremos en los bovinos. Este virus es del género aftovirus de la familia Picornaviridae. Cuenta con 7 serotipos, el O, el A, el C, el AC1, SAT1, SAT2 y SAT3, sin inmunidad cruzada, es resistente al frío y sensible al calor y desinfecciones alcalinos. Se transmite por contacto directo, secreciones, vómitos y aerosoles. El bovino es altamente sensible, mostrando lesiones vesiculares en boca, pezuña y ubre, y junto con fiebre y disminución de la producción láctea. Puede volverse portador del virus y los terneros son propensos a morir por miocarditis aguda. Ahora vamos con el horizonte clínico. En el inicio del periodo patogénico, la incubación dura de 2 a 14 días. Los animales excretan el virus antes de mostrar signos, pues este tiene una alta virulencia. En la fase clínica se muestran los signos como la salivación, las vesículas o aftas en la lengua, en los pezones y en las pezuñas, además de que hay cojera y hay una caída de la producción láctea. En la fase de la invasión de este virus inicia porque penetra las vías respiratorias por la inhalación de aerosoles contaminados como los estornudos, por vía oral en la ingestión de alimentos o aguas contaminadas. También a través de heridas cutáneas o mucosas, pues este virus tiene tropismo por las tonsilas y los linfonodos. El virus ingresa, se adhiere al epitelio nasofaríngeo, que se encuentran las condiciones óptimas para su replicación, al menos en unas 24 horas. Tras su ingreso, el virus se replica intensamente en las células epiteliales de la mucosa, en la faríngea y pues los linfonodos regionales, produciendo una primera viremia. El virus se dispersa por vía hematógena hacia órganos y tejidos con alto epitelio estratificado, como la lengua, la mucosa oral, los pezones, el epitelio interdigital. Pues eso ocurre en un lapso de tiempo de 1 a 2 días. A los 5 o 10 días, el virus alcanza las concentraciones elevadas en los epitelios diana, provoca la necrosis celular, el edema y la acumulación de líquidos serosos, que son los que van a dar el origen a las vesículas características de esta enfermedad. Clínicamente se observa la fiebre, la salivación excesiva, el dolor oral, la anorexia y las cojeras, pues debido a las lesiones que hay en boca y en las pezuñas. En los neonatos, el virus puede afectar el miocardio, causando una miocarditis aguda y puede continuar con una muerte súbita. Esto dura aproximadamente de 2 a 3 semanas. Entonces, una vez el sistema inmunológico responde, el animal elimina la mayor parte de este virus y comienza la cicatrización de las lesiones. Entonces la fiebre ya empieza a desaparecer, las erupciones se empiezan a secar y se restablece la función normal de los epitelios. Sin embargo, algunos animales, especialmente en los bovinos, que es nuestra especie de estudio, el virus persiste en la faringe, dando origen al estado portador. Entonces, si no hay muerte en el animal, queda como portador y esto significa que es un factor de riesgo alto para el resto de nuestro hato. También los animales quedan con secuelas como la disminución láctea, la infertilidad y daños cardíacos. Bueno, en la prevención primaria está la promoción de la salud o educación de los ganaderos y los trabajadores.
Hay que tener en cuenta informar sobre esta enfermedad, cómo se desarrolla, sus signos clínicos, su prevención, su tratamiento. Hay que tener muy en cuenta la bioseguridad y la notificación de casos especiales. Se realizan campañas de concientización comunitaria, además de que es importante tener protocolos sanitarios en la cuestión de los pediluvios, desinfecciones, control de visitantes, control de animales, los registros y bueno, también es importante la protección específica. En este caso es la vacunación con biológicos actualizados con los antígenos coincidentes a esta cepa. Se usan las cepas inactivas de serotipos como el O1 Campos y el A24 Cruzeiro. La vacuna en Colombia se llama Aftogan y tiene un valor actual de 1.800. Para la prevención secundaria hay que tener en cuenta el diagnóstico precoz, por si hay alguna sospecha inmediatamente por las lesiones vesiculares y, si es el caso, notificar obligatoriamente al ICA. Se hacen pruebas diagnósticas como la ELISA, la PCR, el aislamiento viral, para descartar que no sean enfermedades diagnósticas como la estomatitis vesicular, el exantema vesicular porcino o la enfermedad vesicular del cerdo. También tener en cuenta que un tratamiento o contención en las zonas libres sin vacunación es el sacrificio sanitario, la cuarentena, el control de movimientos en salidas y entradas de animales y una desinfección intensiva. En la prevención terciaria se busca la rehabilitación productiva y social con el repoblamiento de animales sanos, brindar apoyo económico y acompañamiento a los ganaderos afectados. Hay una vigilancia post-brote en la que se realizan las pruebas serológicas y genómicas para asegurar que no haya virus circulante y se busca el monitoreo posible en los portadores. El fortalecimiento permanente para mantener la alta bioseguridad y activar los sistemas alerta temprana, además de fortalecer la red de laboratorios y cooperación internacional. En las zonas libres con vacunación se realizan diferentes tipos para contrarrestar esta enfermedad. Hacen la vacunación de emergencia en anillo, hacen la restricción de movimientos de animales en cuanto a su entrada y salida a la finca o los hatos, hacen aislamiento de focos de animales contaminados, y en las zonas endémicas hay vacunación sistemática, refuerzo en anillo, hay aislamiento y medidas de bioseguridad estricta. También hay una limitación del daño o trazabilidad para los animales, los vehículos y las personas. Las pruebas diagnósticas de la fiebre aftosa en bovinos buscan confirmar la infección, identificar el serotipo y diferenciar entre la infección natural y vacunación. Las muestras principales son el epitelio o fluido de vesículas, el hisopado orofaringeo Rockband. Esto sirve para detectar portadores. También está el suero para pruebas serológicas y la leche en hatos lecheros. Entre las técnicas de laboratorio pues se destacan la TR-PCR, que detecta el ARN viral con alta sensibilidad y rapidez. También se encuentra la ELISA de antígeno. Esta sirve para identificar el virus en vesículas o fluidos. También está la ELISA NSP, diferencia la infección natural de vacunación. También se encuentra el aislamiento viral y este confirma y permite caracterizar el virus. También se encuentran las serologías y la BNT, que evalúan pues, la exposición y respuesta vacunal. También se encuentran la secuenciación, que esta determina el serotipo y la tasa de origen del brote. En la práctica, ante casos clínicos con vesículas, se analiza la muestra del epitelio por RT-PCR y ELISA, mientras que en casos subclínicos o hato vacunado se usa el PROVAC y ELISA NSP para detectar infecciones naturales. En cuanto a la historia mundial de la fiebre aftosa, en 1514 ocurrió el primer registro histórico en donde el médico italiano Girolamo Fracastoro en Verona descubrió una enfermedad contagiosa en bovinos con fiebre, salivación excesiva, úlceras en la boca y pezuñas. Este fue el primer registro escrito de la fiebre aftosa y Fracastoro propuso que el contagio se debía a partículas invisibles, anticipando el concepto moderno de los virus.
En 1764 ocurrió la primera descripción científica del médico alemán Samuel Böhm, donde documentó clínicamente la enfermedad vesicular en el ganado, diferenciándola de otras infecciones como la estomatitis bacteriana. Fue la primera descripción científica de la fiebre aftosa y marcó un avance en la comprensión veterinaria en medio de las epidemias que afectaban gravemente la economía rural europea. En 1839 se generó como tal el nombre oficial fiebre aftosa en Alemania por el veterinario Lofer y pues otros científicos. Este hecho permitió estandarizar el término médico internacionalmente, pues en un periodo de frecuentes brotes que afectaban la producción lechera y la explotación de bovinos en Europa. Ya en 1897 a 1898 se hizo el descubrimiento del virus, donde los científicos alemanes Friedrich y Pablo Frosch pues demostraron que pues, la fiebre aftosa era causada por un agente filtrable, donde este es el primer virus animal descubierto, ya que este hallazgo marcó el nacimiento de la virología veterinaria al comprobar que la gente pasaba pues, los filtros bacteriológicos sin perder su capacidad infecciosa. En 1902 se hizo la creación del Instituto Friedrich-Lofer. Este se fundó en Alemania, en donde fue el primer laboratorio del mundo dedicado al estudio de enfermedades virales del ganado, incluidos pues, el virus de la fiebre aftosa, y hasta hoy sigue siendo un centro de referencia internacional. Ya en 1920 se hizo el modelo experimental en cobayos, en donde los investigadores desarrollaron un modelo experimental en cobayos para estudiar las enfermedades sin usar los bovinos. Pues esto permitió analizar la patogenia, la respuesta inmune, reduciendo los costos y riesgos en la investigación y facilitando las pruebas vacunales controladas. En 1932 se creó las primeras vacunas inactivadas con formalina a partir de cultivos de virus, marcando el inicio de inmunoprofilaxis moderna contra la fiebre aftosa. Sin embargo, su estabilidad limitada pues, llevó a establecer bancos de cepas y control de antígenos. Ya en 1950-1955 se crearon los cultivos celulares, donde el científico John perfeccionó las técnicas de cultivo celular, permitiendo multiplicar el virus sin animales vivos. Esto facilitó la producción masiva de vacunas seguras y permitió identificar los 7 serotipos del virus, que es el O, A, C, ACA1, SAT1, SAT2 y SAT3, como lo mencioné anteriormente. En 1958 se creó la Fundación Panaftosa, se creó en Brasil en el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, dependiente de la OPS y la OMS, como centro de referencia continental para diagnósticos, investigación y coordinación de campañas en América Latina, apoyando los programas de erradicación y certificación sanitaria. En 1989 se hizo la estructura tridimensional del virión. El científico Acharya pues, descubrió la estructura tridimensional del virus mediante cristalografía de rayos X, lo que permitió identificar epítopos antigénicos y desarrollar vacunas más específicas basadas en las proteínas del capsidio BP1 y BP4. Ya en 1992 se hizo el aislamiento genético completo, donde se completó la secuenciación genómica del virus, pues de la fiebre aftosa, lo que permitió clasificar cepas genéticamente, rastrear el origen del brote y fortalecer la epidemiología molecular del FMDB. En el 2001 se formó la epidemia en el Reino Unido y Europa. Una cepa de tipo Panacea provocó un grave brote en Reino Unido, Irlanda y Francia, en donde se sacrificaron más de 4 millones de animales con pérdidas superiores de 8.000 millones de libras. Pues, este evento pues, llevó a que la Unión Europea adoptara políticas de control y sacrificio sanitario en lugar de vacunación rutinaria. En el 2011 se hizo pues, vacunas recombinantes, en donde los avances en biología molecular permitieron crear vacunas recombinantes libres de virus, pues, basadas en partículas vacías o subunidades proteicas, reduciendo el riesgo del escape viral. Y estos desarrollos se realizaron en centros en Reino Unido y en Estados Unidos. En el 2020-2025 la fiebre aftosa está erradicada en América del Norte, Europa Occidental y Oceanía, pero sigue endémica en África, Asia y algunas zonas de Sudamérica. En el mundo avanza hacia la erradicación global mediante el plan PSP-FMD de la FAO y la OAU, y pues que busca alcanzar el estatus libre sin vacunación a nivel mundial.
La historia de la fiebre aftosa en Colombia inicia en 1950 con el ingreso desde Venezuela a Colombia por Arauca mediante la frontera oriental, en donde los ganaderos locales reportaron los primeros casos y pues dio inicio a la circulación viral en el país por medio de la movilización de ganado sin un control sanitario. Esto pues facilitó la diseminación a los llanos y al centro del país. En 1951 se dio el primer diagnóstico del serotipo A en el Instituto Zooprofiláctico Nacional, en donde se confirmó el serotipo A en el Valle del Cauca. Allí se hizo el primer aislamiento viral documentado en Colombia y pues este hallazgo permitió el inicio de la producción nacional de las vacunas adaptadas a las cepas locales. En 1968 1981 pues, se indemnizó la enfermedad en Colombia, pues los serotipos A y O de la fiebre aftosa se diseminaron por la mayoría de los departamentos, volviéndose endémicos. La enfermedad se consolidó como un problema económico y sanitario a nivel nacional, afectando las exportaciones y la producción lechera, además de causar alta mortalidad neonatal en los terneros infectados. En 1982 a 1994 se hicieron campañas regionales en las cuales se fortalecieron los programas de vacunación del ICA y FEDEGAN. En este pues, se utilizaron los biológicos locales y de allí marcaron los primeros pasos hacia un programa nacional de erradicación e incluyeron la implementación de sistemas de trazabilidad, acompañada de diferentes campañas educativas dirigidas a los productores. En el año 1995, gracias a las instituciones como el ICA y FEDEGAN, se estableció la vacunación semestral obligatoria en todo el país, lo que representó un cambio estructural en la sanidad bovina. Se alcanzó una cobertura superior al 90% del hato nacional, disminuyendo de forma notable la incidencia de brotes. Y al año 2007 se certificó por la OIE a Colombia como un país libre de fiebre aftosa con vacunación. Hubo un reconocimiento que permitió la apertura de mercados internacionales y mejoró el estatus zoosanitario del país. Esta certificación abarcó el 75% del hato del territorio nacional. Para el año 2017 hubo una reaparición del virus en los cuales se presentaron brotes de la fiebre aftosa en Arauca, Cundinamarca y Boyacá, causados por la reintroducción del serotipo O. Colombia perdió temporalmente su estatus sanitario y pues el ICA activó las zonas de contención. En las cuarentenas hubo sacrificio sanitario para pues, controlar estas emergencias. En 2018 hubo un brote en el norte de Santander, un nuevo brote del mismo serotipo en el que afectó a toda esta zona y pues la llevó a la suspensión total del estatus libre con vacunación por parte de la OIE. En respuesta se intensificaron las campañas de vacunación y se fortaleció la trazabilidad nacional del ganado. 2020 y 2023 hubo una recuperación progresiva gracias pues, al Plan Nacional de Vacunación, hubo una vigilancia activa y un control fronterizo. Pues Colombia recuperó el 5 de febrero de 2020 su estatus de país libre con vacunación, reconocido por la OIE. Esto pues, reforzó la confianza internacional y la estabilidad del sector ganadero. Se establecieron zonas de protección fronteriza y en el segundo ciclo de 2003 se inmunizaron 29.3 millones de bovinos y bufalinos con coberturas del 99% en animales y 98% en predios. En 2025 la situación pues, actual en Colombia, ella se mantiene un estatus libre con vacunación, con 2 zonas libres sin vacunación, el noroccidente del Chocó y el archipiélago de San Andrés y Providencia. Este pues, avance representa un logro histórico en sanidad animal y el objetivo nacional para el 2030 es alcanzar la eliminación total del uso de vacunas, consolidando al país como libre de fiebre aftosa sin vacunación. Para esta enfermedad encontramos un artículo que se llama El efecto de la vacunación contra el virus de la fiebre aftosa sobre la pérdida de preñez en un rodeo de bovinos para carne. Este fue un estudio experimental y controlado con diseño completamente aleatorizado, en el que se compararon 2 grupos de hembras bovinas Angus, unas preñadas con un grupo vacunado contra el virus de la fiebre aftosa y otro no vacunado. La población de estudio en este artículo pues utilizaron 500 hembras bovinas Angus pertenecientes al campo experimental de INTA en Cuenca del Salado en Buenos Aires, Argentina. Estas hembras se distribuyeron en 3 categorías principales.
Entonces, las vaquillonas eran 184, las vacas primíparas 144 y las vacas multíparas 172. De ellas, 293 fueron diagnosticadas preñadas mediante inseminación artificial a tiempo fijo. Y posteriormente se asignaron al azar en los dos tratamientos. El grupo vacunado, que fueron 147 hembras, y en el grupo no vacunado, que fueron de 146 hembras. Bueno, el área local de este estudio se realizó en el campo experimental de la Estación Experimental Agropecuaria EEA, en la INTA Cuenca del Salado, ubicado en el partido de Ayacucho, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. En el tiempo o ventana de estudio, pues en este caso fue para evaluar la pérdida de la preñez entre los días 28, entre los días 32 y 60 post-IATF. El inicio del protocolo fue el día 0, con la aplicación del benzoato de estradiol y la colocación de un dispositivo intravaginal de progesterona. Al día 7 hubo un retiro del dispositivo y aplicación del ciprionato de estradiol y el fluoroprostenol. Al día 9 se hizo la inseminación artificial a tiempo fijo. Al día 15, post-IATF, se expuso a toros angus por 60 días, y al día 32, post-IATF, fue el primer diagnóstico de gestación y aplicación de la vacuna en el grupo vacunado. Ya al día 60, post-IATF, fue el segundo diagnóstico de gestación para determinar si hubo una pérdida de la preñez. La ventana de observación para evaluar la pérdida de preñez fue de 28 días, entre los días 32 y 60, post-IATF. Los tipos de muestras o test utilizados fue el diagnóstico de gestación mediante ecografía transrectal al día 32 post-IATF y Alquilapro al día 60 post-IATF. En cuanto a la evaluación del estado corporal, va a la escala del 1 al 9. La vacuna aplicada fue Bioaptogen con 2 ml intramuscular en el cuello, autorizada por la SENASA. En cuanto al análisis estadístico, se empleó el diseño completamente aleatorizado, en donde las variables binarias se analizaron mediante pruebas de chi cuadrado, el estado corporal al día 32 y 60 post-IATF. Se analizó con un modelo general linear model del paquete SAS y se consideró un nivel de significancia de mayor a 0,05. En cuanto a los resultados principales, el porcentaje de preñez al día 32 post-IATF, vaquillonas fue del 58.7%, en vacas primíparas fue del 61.1%, en vacas multíparas del 56.4%, en la pérdida de preñez entre los días 32 y 60 post-IATF, vacunada fue del 4.76%, no vacunada 5.48%. En conclusión, pues no hubo efecto del tratamiento ni del estado corporal en la pérdida de preñez.